Muy buenas, y aquí llegamos finalmente al paso final del método psiconuclear, donde vamos realmente a explicar la terapia o el método. Anteriormente he estado explicando la estructura de la mente muy sucintamente. ¿Por qué? Pues porque considero que si tú no entiendes cómo funciona la mente es imposible superar problemas, es así de simple, ¿no? Entonces, este método consistiría básicamente en tres pasos. El primer paso es sentir, es decir, cuando tengamos una emoción, dejar que se exprese, no reprimirla porque no va a servir de nada, la emoción se va a expresar de todas maneras, a través del cuerpo, por ejemplo, en forma de tensiones, contracturas, nerviosismo, cosas de este tipo, enfermedades en el peor de los casos. Entonces no hay que reprimir las emociones, sí que hay que aplacarlas cuando son extremas. Es decir, cuando una emoción ya es extrema, que te está dando un ataque de algo, de rabia o de pánico o una depresión muy profunda, tenemos la capacidad de aplacar eso y decir, a ver, basta, hasta aquí. Esta capacidad la tenemos todos los humanos. Otra cosa es que no la queramos aplicar o no la conozcamos, pero cuando tú estás yéndote a un extremo, yo esto lo he experimentado en varios tipos de emociones, puedes decir simplemente, basta, hasta aquí y imponer una cierta frialdad, que no consiste en reprimir, consiste en aplacar porque ya te estás yendo al extremo y eso ya va a ser perjudicial sí o sí. Lo primero, por tanto, es liberar las emociones. Hay mucha gente que se reprime, que no quiere escucharse a sí mismo y eso solo va a hacer que las emociones dolorosas se vayan perpetuando e incluso vayan empeorándose cada vez más. Porque vas a ir adoptando más creencias tóxicas que tengan que ver con la creencia nuclear que te está creando esa emoción. Normalmente suele hacerse eso cada vez más grande, un castillo ahí de creencias tóxicas que al final eso ya es abrumador, ¿no? Y ahí pues vienen las crisis, vienen las enfermedades, gente que se quiere evadir y adopta pues hábitos tóxicos, etcétera. Entonces, muy importante sentir las emociones. No tengas miedo, no te va a pasar nada. ¿Eh? Llevas toda la vida con ellas y no te van a hacer nada, no pasa nada. Siguiente paso, teniendo en cuenta lo que he explicado en el vídeo anterior, de que las emociones son una reacción a las abstracciones, cuando yo siento un tipo de emoción, ya puedo saber qué tipo de creencia estoy teniendo. Si yo, por ejemplo, estoy sintiendo una fobia, pues yo ya sé que algo estoy sobredimensionando. Estoy exagerando el poder, la peligrosidad de algo externo y estoy quitándome a mí poder de manera totalmente falsa o falaz. Entonces, las emociones son la puerta al autoconocimiento muchas veces, porque a veces es mucho más fácil entender nuestras emociones, sentirlas, identificarlas, que identificar las creencias que las están causando, porque a veces están en el inconsciente, no somos conscientes de ello y tenemos que hacer un trabajo interior de indagación para que eso salga a la luz. Toda creencia inconsciente puede salir a la conciencia si tú haces el trabajo de indagación. No hace falta ninguna técnica especial, simplemente es cuestión de ir mirando hacia adentro, ir haciéndose preguntas cada vez más profundas. ¿Esto de dónde viene? ¿Pero esto de dónde? Y esto a su vez, ¿de dónde? Y todo va emergiendo. A lo mejor tardas un tiempo, pero todo acaba emergiendo a la conciencia. Entonces, este método psiconuclear va muy bien porque te está explicando qué utilidad darle a las emociones. La emoción ya te da la pista de qué tipo de creencia estás teniendo. Cada creencia evidentemente es individual, es concreta y necesitas hacer un tratamiento personalizado de cada idea, de cada creencia, pero por lo menos ya tienes el tipo, ¿no? Si yo estoy rabioso ante algo, pues considero que puedo forzar algo. Entonces ahí tengo que plantearme, ¿realmente puedo forzar esto? ¿Puedo violentarlo? ¿Es lo más correcto? ¿Es lo más conveniente? Si estoy con miedo a algo, ¿por qué sobredimensiono algo externo? ¿Por qué le doy tanto poder? Si estoy triste, ¿puedo cambiar esa situación realmente o no? Y luego puedes indagar en concreto, en cada idea, ver las falacias que pueda haber, ver los dogmas que he podido adquirir, que me han transmitido, por ejemplo, desde niño, desde la escuela, desde la sociedad, que yo he adoptado y no he puesto en cuestionamiento y simplemente son dogmas que yo me creo, simplemente son ideas que no tienen ninguna justificación, a las que yo ni siquiera me he planteado, simplemente las adopto como la verdad sin más. O sesgos, ¿no? Que estoy haciendo tergiversaciones de las premisas, etc. Este es el método, es así de simple. Es así de simple y así de complejo. ¿Por qué? Pues porque cada idea, cada creencia necesita una personalización. Necesita que tú entiendas realmente lo particular de esa idea. Pero no tiene más misterio. ¿Qué problemas suele haber ante
la identificación de los errores de las creencias tóxicas que tenemos. Bueno, primer obstáculo es que no tenemos ninguna educación, ningún entrenamiento en este ámbito. No sabemos identificar las creencias erróneas que tenemos. Simplemente las adoptamos y las dejamos que estén ahí en el inconsciente. Eso se ancla y va creando pues unas emociones que son tensionantes, que son incómodas. Esas creencias además tóxicas, como digo, suelen acrecentarse y vas tomando más ideas cada vez más tóxicas, y todo eso porque no somos conscientes de la calidad de las creencias que adoptamos, de la distinción entre un razonamiento bien hecho y un razonamiento falaz. Entonces esto es muy importante, entrenarse en esto. Yo me he entrenado mucho a través de debates de filosofía por internet. He entrenado muchísimo a identificar un razonamiento correcto y válido de otro falaz. Y ahora, pues, eso me ha ayudado mucho en mi vida personal. Pues porque cuando adopto una creencia, un razonamiento mal hecho, pues simplemente me doy cuenta más fácilmente. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar un poco de lógica, que tampoco es para tanto, estudiar los tipos de falacias que hay, los tipos de sesgo. Yo os recomiendo que hagáis esto para vuestra vida personal y para no adoptar creencias falsas, para que no te manipulen también otros, los medios de comunicación, por ejemplo, etc. El segundo obstáculo que solemos encontrar es el habituamiento de las ideas anteriores, lo que yo llamo inercia ideológica. Las ideas a las que ya le hemos dado un convencimiento, a las que ya hemos dado validez anteriormente, suelen habituarse, suelen quedarse como anclada en nuestra mente y se resisten un poco a la nueva idea, a la idea que la sustituya, es decir, a la idea bien hecha, a la idea correcta. Entonces, aquí simplemente hay que entender pues que la mente tiene una cierta inercia y por tanto no hay que desesperarse si en un proceso de cambio, en un proceso de saneamiento de nuestra mente psicológico, pues sigue apareciendo de vez en cuando, sigue brotando la idea anterior tóxica, porque eso pasa mucho, ¿no? Que tú estás así tranquilo en tu casa y de golpe te viene una idea que habías tenido anteriormente y que te causa un sufrimiento, pero eso es normal. Porque ya digo que hay una cierta inercia, una cierta resistencia de la mente a adoptar nuevas creencias. Eso es simplemente una cuestión de tiempo. Si tú ves que has adoptado otra creencia para sustituir la anterior, la tóxica, y no se va del todo, y sigue viniendo, es porque no has encontrado el núcleo de esa creencia que quieres abandonar. Tienes que encontrar el núcleo, la idea raíz, lo que yo llamo, la idea más fundamental, más básica, más simple, que está creando todo ese entorno, todo ese constructo o edificio de ideas tóxicas. Hay que encontrar la raíz misma, porque hasta que no encuentre la raíz, eso va a seguir dando vueltas en tu inconsciente. Y finalmente, pues lo que hay que hacer es que cuando ya hemos identificado el error, la idea falsa o falaz, pues sustituirla por la correcta. Si yo, por ejemplo, adopto la idea falaz de que si yo, por ejemplo, no tengo mucho dinero, entonces los demás no me van a aceptar, imaginemos que adoptamos esta creencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituirla por la correcta. ¿Cuál es la correcta? Yo valgo independientemente del dinero que tenga. Entonces, hay que sustituir una creencia por la otra y repetirnos la nueva hasta que la otra ya desaparezca del todo. ¿De acuerdo? Ya digo que suele haber una cierta inercia, no pasa nada. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Iré profundizando en sucesivos vídeos sobre cada uno de los aspectos del método psiconuclear. Espero que os haya sido de utilidad. Podéis dejar vuestros comentarios aquí si os gusta el método, si no, qué matices le haríais, etc. Suscribíos para apoyar el canal, dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.